Bendiciones para todos ustedes, compañeros de célula. Después de mucho tiempo vuelvo a hacer la grabación. Me tocó mucho esta Semana Santa la resurrección de Cristo. Y hay personas que no reconocen esta resurrección. Entonces lo titulé Resucitó. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma mi mente, mi corazón, Señor, mi boca, mi lengua, mis palabras, Señor, que diga solo lo tuyo, Señor, tu palabra, que es vida, Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 15, 12, dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es lo que le estaba diciendo. Si Jesús resucitó, y yo lo creo, entonces nosotros debemos predicar esta verdad. Y hay una cosa muy importante que siempre yo, cuando hablo de Dios, de la palabra, digo: con la boca predicamos, pero con nuestro testimonio lo ratificamos. No sirve de nada que hables de la palabra, hables de Cristo, pero tu vida es una negación total de Cristo. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos y llevó todos mis pecados. Resucité a una nueva vida, sin pecados, peleando conmigo mismo, tratando de no caer más. Es mi testimonio a la gente que predico. No soy perfecto, pero trato de no hacer más aquellas cosas que hieren a las personas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es también vuestra fe. Si no creemos que Cristo resucitó, no hay testimonio para convertirnos a un nuevo hombre, a una nueva criatura. Primera de Corintios 15, capítulo 20, versículo 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. La muerte entró por un hombre, Adán y Eva pecó, y bueno, empezó nuestro calvario de la humanidad. Pero también por un hombre, porque Dios se hizo hombre para habitar con nosotros, Jesucristo. También por un hombre, por Cristo Jesús, resucitamos con Él. Porque tratar de entender esto de en Adán todos mueren, segundo versículo, ¿verdad? ¿Por qué lo dice eso? Porque Adán es la carne, la vida de la tierra. Y con la carne solamente no podemos tener unión con Dios, porque la carne es pecadora. La carne es la que hace el pecado. Pero si creemos en la resurrección de Cristo, somos vivificados en Él. Resucitamos en espíritu. Y el espíritu guía a la carne a la obediencia. Si tú resucitas con Cristo, nueva criatura eres. Y Él te guía a la obediencia, a no cometer más pecados. Muero a mi yo, muero a mi Enrique de pecados, y resucito a un Enrique espiritual que tiene comunión con su Dios. ¿Qué es la comunión? Relacionarnos en oración,
con Él, hablar con Él. Desde este momento tenemos una intuición espiritual por medio del Espíritu Santo que nos habla y nos guía. Y les aclaro, nuestro razonamiento no debe participar. O sea que esto de la intuición espiritual es sin la participación de nuestro razonamiento. El Espíritu Santo está en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Y a veces no entendemos o no queremos entender que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Romanos 8:14 lo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No podemos pecar si el Espíritu de Dios maneja nuestra vida. Entonces somos hijos de Dios. Y nuestra conciencia se abre para distinguir el bien y el mal. La conciencia utiliza a Dios para guiarnos y para que podamos escoger correctamente. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos para pasar de muerte a resurrección? Es la gran pregunta. Mateo 26, capítulo 26, versículo 30 al 35, dice así, le voy a leer la palabra de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hubieron cantado el himno. Pregunté a un amigo hebreo y me dijo que es el Salmo 115 y el Salmo 118, que en la época en que estaba Jesús, en ese día, ellos oraban. Les dejo para que ustedes lo lean. Salmo 115, Salmo 118. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué está haciendo Jesús? Les avisa, voy a resucitar y me iré delante de nosotros. Y Él nos dice a cada uno de nosotros, yo iré delante de ti, te protegeré del enemigo. ¿Cuántas veces Jesús nos dice esto? Y no le hacemos caso. No lo escuchamos, como en este momento los discípulos. Voy a resucitarles. Pero no, ellos querían demostrar que eran fanáticos de Jesús, que nunca le iban a abandonar. Igual nosotros queremos demostrar que somos, pero muy cristianos, pero demasiado. A veces vemos a personas en errores, pecando, compañeros de la iglesia, y le juzgamos y decimos, yo no lo haría, porque creo en Jesús. Además, soy un cristiano que predica, soy santo. Mentira. Te voy a decir por qué, porque acá estamos leyendo la palabra de Dios, no lo digo yo. Siguiendo, Pedro le dice, yo no me voy a escandalizar. Eso le dice, me negarás 3 veces.
Pedro le dice, moriré contigo, pero no te negaría. En síntesis, Pedro le dijo a Jesús, te equivocas. Estás equivocado, Jesús, que te negaré 3 veces. Equivocado. El llave tu Isai, Tereí, Hinariwa, su pico carecha. Es Enriquito hablando en el idioma guaraní. Bueno, ¿para qué? Más o menos lo que entendí de que Pedro le dijo, porque Jesús le dijo, Jesús era su líder, Jesús era Dios y él sabía. Me pregunto y me veo reflejado en Pedro. Digo, voy a predicar a tiempo y destiempo, pero a la hora de la verdad no lo hago. ¿Qué estoy haciendo? Estoy negando al Cristo que me salvó. Estoy prometiendo cosas que no estoy cumpliendo. Estoy negando. Es tan simple, pero no lo hago. Lo niego y quizás no solo 3 veces, sino muchas veces. Y criticamos a Pedro cuando leemos las Escrituras. 3 años estuvo con Cristo en esa facultad teológica que es Jesús y está haciendo esto. Y nosotros decimos, nunca voy a pecar, al menos este en especial. Y caemos en ese especial. No, pero Satanás me tentó. No porque, bueno, Él me va a perdonar. Todos nosotros le negamos a Jesús. Repito, todos nosotros le negamos a Jesús. Y es cuando nos creemos firmes que nos vamos a caer. Y luego caemos en pecado. Lucas capítulo 22, versículos 60 y 61 dice, entonces, atiendan bien, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esto que hizo que Jesús me golpeara. Y le voy a decir el porqué. Él estaba sufriendo el peor castigo físico. Estaba mal. Y atiendan bien, tiene el tiempo de mirar con misericordia a su discípulo, a Pedro, con esa mirada profunda de Jesús que lo golpea como un rayo en su corazón a Pedro. ¡Wow! Y yo, porque hace calor o frío, no salgo a predicar. ¡Cuánta diferencia! ¡Cuánta diferencia! A tiempo y a destiempo. Y hay una diferencia brutal entre Jesús y Pedro y Judas y los sacerdotes judíos. Y bueno, si me critican de nuevo no importa, pero yo creo esto voy a decir, bajo mi responsabilidad. Hay una diferencia brutal entre Jesús y Pedro y Judas y los sacerdotes judíos. A pesar de todo, Jesús le mira con misericordia a Pedro. Y Pedro llora y se arrepiente. Judas se arrepiente y va y devuelve las monedas. Va junto a los sacerdotes y en vez de agarrarlo del hombro, orar por Judas, lo desechan y lo echan. Repito, lo desechan y lo echan. Ya no hay problema, más Judas ganar y no hay problema. Y son sacerdotes, no hagamos, nosotros somos reyes y sacerdotes, dice Pedro. ¿Y cuántas veces a veces hacemos lo que hicieron estos sacerdotes del Sanedrín? Jesús y su mirada, el buen pastor, y los fariseos, y voy a llamarlo así, la incongruencia de la religión. Jesús y su relación, porque había una relación con Pedro y Judas, y la religión humana. El Mesías es el que vino a salvar. Y ya te salvó.
Repito, el Mesías es el que vino a salvar y ya te salvó. El que te levanta y te afirma. El Mesías es el Cristo resucitado. Ese Jesús resucitado es el que se le aparece a Pedro. Juan, capítulo 21, versículos 1, 2 y 3 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Se acuerdan la primera vez que no pescaron nada? Y esto se está repitiendo. Pero esto ya al final, el otro fue al comienzo. Jesús se manifestó y repite la misma cosa. Se manifestó de esta manera. ¿Cuántas veces Jesús se manifiesta en nuestra vida y nosotros ni nos damos por enterados? Aquí dice: fueron a pescar y no pescaron nada. Esta es la segunda vez que habla la Biblia, ya lo dije. La primera cuando Pedro y otros dejaron todo para ser discípulos de Jesús aquí en la tierra. Jesús se presentó sin aviso y ellos no lo reconocen. Jesús le dice: tiren la red nuevamente, y se llena de peces las redes, y allí lo reconocen. Jesús le dice: tiren la red nuevamente. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Y se llena de peces las redes, y allí recién lo reconocen. A nosotros no sucede igual. Sucede un milagro y nuestra fe se afianza. Pero antes no lo queremos ver o no lo creemos. Pedro dice: voy a pescar. ¿Qué hace Pedro si él tenía que ir a esperar al Espíritu Santo? Es decir, Pedro vuelve a su estado adámico, al mundo. Como yo, en un tiempo no creyó que Jesús resucitó y volvió a su antiguo menester. A la carne, al mundo, al trabajo, al guarará. Jesús es misericordioso. Y les digo por qué. Porque le dice lo mismo que al comienzo a Pedro. Se repite la pesca milagrosa. ¿Y por qué? Porque Jesús, cuando aparece en nuestra vida, suceden milagros. Después de largos sufrimientos, es porque está iniciando un proceso de restauración, como sucedió en mi vida, y de consolidación en Él, en Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando Jesús desciende a nosotros, a nuestras debilidades, a nuestro hablar, a nuestro idioma, es como empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Echarás la red y no saldrá nada. Luego echarás la red de nuevo, pero con el Jesús resucitado en tu corazón, el que venció a la misma muerte y que te dice: morí, sí, morí, pero resucité y estoy contigo para que tú también resucites. Muere a tu viejo hombre, a tus pensamientos negativos, y te dice Jesús: tómame a mí y resucita. Mucho se habla del por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Jesús era Dios, omnisciente. Conocía el corazón de Pedro. Él escudriña nuestros corazones como espada de doble filo, como dice la palabra, hasta lo último. Él conoce todo, lo más profundo de nosotros. Y entonces, ¿por qué esa pregunta?
Mi conclusión es, Jesús sabía que Pedro le amaba. Jesús sabía que Pedro le amaba. Pero Pedro no sabía que amaba a Jesús. Pedro sentía el peso de la negación de Jesús y pensaba, yo no le amo a Jesús, por eso le negué. Yo soy un gran hipócrita con Jesús. Y esa carga le hace separar de Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede? No sé, algunos dirán, hice un aborto, le mentí a esta persona, a mi mamá, a mi papá, le jodí. ¿Qué Jesús me va a querer? Te digo, Jesús conoce tu corazón. Y Jesús es misericordioso. Jesús le recuerda a Pedro que dentro de su corazón, en su interior profundo, le amaba a Jesús. Y le hace repetir y repetir. Juan, capítulo 21, versículo 14 al 17. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro le dijo, Señor, yo te quiero, Jesús, te fallé, eso es lo que tengo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le repite la misma, la apacienta mis ovejas. Para mí, eso es la resurrección. Es mi resurrección. Cristo me perdona de nuevo mis errores. Yo, el imperfecto Enrique, que Jesús en su misericordia resucita. Y Jesús lanza una palabra más a Pedro, le dice en Juan 21, capítulo 18 y 19, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Pedro, eres un nuevo hombre, que vas a dejar que te guíen a la cárcel, a la muerte. Ya no vas a reaccionar como reaccionabas antes cuando estabas conmigo, cuando yo estaba vivo. Ya no estás en la carne, ya estás en el Espíritu. Estás en carne sí, pero el Espíritu Santo de Dios ya está obrando en ti. Pedro entendía. Antes seguía al Cristo de la carne y hueso, y ahora sigue y ve al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, que le dice, sígueme. Le dice que sucederán cosas en tu vida que no querrás y te llevarán donde no quieres. Esa corta palabra al final de Jesús, sígueme, para mí representa el poder de la resurrección. Y Pedro en la carne todavía, pero con el poder de la resurrección, con el Espíritu
Espíritu Santo, del libro de los Hechos, predica y convence, sana enfermos, suceden maravillas y milagros, dice la palabra. Pedro le siguió a Jesús en la carne, humanamente antes. Desde este momento de la pesca milagrosa, Pedro ya lo seguía en el Espíritu. Pero vamos a retroceder un poquitito para entender lo que aconteció. Mateo 26, versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué? Para ver el fin. Cuando Jesús fue detenido, cuando Jesús fue derrotado, antes de que lo negara 3 veces Pedro ya estaba derrotado. Dice, estaba para ver el fin. Estaba sin esperanza. Perdió toda su fe y tampoco se recordó de la resurrección. Pero en el libro de los Hechos le sigue a Jesús con poder. En la primera con imperfecciones, en la segunda con poder. Y hoy yo te pregunto a ti, ¿cómo le seguimos a Jesús? ¿En la carne, humanamente, de lejos, negándolo, como Pedro lo hizo? ¿O le seguimos al Cristo resucitado y te mueres al viejo hombre y resucitas al nuevo hombre, como Pedro en su segunda etapa? Dejas que el Espíritu Santo guíe tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Tu resurrección está hecha. Tu resurrección está hecha. Y en estos tiempos difíciles, nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está probando la flaqueza de la iglesia o la fortaleza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo y todos los hijos de Dios, aquellos que fuimos bautizados. Tan solo nos queda creer o no creer. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios. Y a ti Padre es la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y que, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, nos dé el discernimiento, Señor, para estar en la resurrección de Cristo, como Pedro, Señor. Y podamos, Señor, hablar de ti, Señor, sin temor, Señor, y ganar las almas para Cristo Jesús. Amén.